Buenas tardes para todos, amigos, bienvenidos a La Máquina de Pensar, bienvenidos a Radio Cultura. Hoy vamos a invitarlos a compartir lo que fue la mesa de lecturas de la Fundación Manolo Lima, moderada por Ignacio Fernández de Palleja y con la participación de los escritores Pedro Peña, Regina Ramos y Horacio Berzi desde Italia por Zoom. Por cuestiones técnicas voy a decidir arrancar con Horacio primero. Horacio es un escritor que, como decía, reside en Maldonado desde hace años, su origen es montevideano, ha residido y trabajado en Maldonado como docente en el Centro Regional de Profesores. Básicamente es un narrador que ha escrito varias novelas, entre ellas una que se llama El Infinito, que es solo una forma de hablar. Otra que se llama Bajo la Noche, tiene otra anterior que se llama Toda la Muerte, todas de una escritura muy importante, y actualmente ha salido hace poco este libro que se llama Nubes con Cuervo, que está en el mercado, lo gente Servando que anda por ahí, de hecho se lo acabo de robar a Servando, y bueno, lo que es un escritor cuya escritura es muy importante desde el punto de vista lingüístico, desde la profundidad de la literatura, en sus referencias literarias, particularmente esta novela que presentamos hace poco en Maldonado, una novela que además de tener una narrativa muy poderosa está muy asentada en el territorio de la poesía. O sea, de alguna manera Horacio está juntando los géneros. La novela se caracteriza en general por ser el género de géneros, donde puede entrar todo. Recordamos a Cervantes, que era novela de novelas, donde la literatura hablaba de la literatura y todo esto. Y en el caso de Horacio lo que hay es una novela llena de poesía, donde hay los personajes que transitan entre la cordura y la locura, entre la poesía y la vida, la poesía y la narrativa, etc. Que será insuficiente todo lo que podamos decir, porque siempre la literatura hay que leerla y hay que vivirla. Y yo recomiendo la inmersión de esta novela, y veremos si nos podemos conectar con Horacio, que ya queda presentado. Cuando nos podamos presentar, Horacio dirá lo suyo, lo que pueda venir de allá de Italia, porque está viviendo por unos meses, por lo menos en Roma, donde, por cierto, está ambientada gran parte de esta novela. Horacio, ¿me escuchás ahí? Aprecio el esfuerzo enorme que están haciendo, que me parece fantástico y lo agradezco. La novela, bueno, ya la habrán mostrado vos aquí, son como 700 y pico de páginas. Hay que tener una gran fuerza de voluntad y de decisión para poder leerla toda y no aburrirse por la mitad del camino. Lo que pensaba, se me ocurría hacer una lectura de un fragmento del principio, como comienza la novela, en la que, para no adelantarles a quienes van a leerla, no se dice mucho de los dos personajes que aparecen en ese primer capítulo, que son Violeta y Alfio, y que el lector está hecho ya deliberadamente así. El lector va descubriendo gradualmente, a medida que pasan las páginas, de qué se trata, quiénes son esas dos personas. Podría adelantar algo de quiénes son, pero creo que yo aporté ya de manera profeso a que fuera el lector quien descubriera de qué se trata, de qué viene la cosa. Entonces se me ocurre leer un fragmento del primer capítulo. A su vez voy a obviar algunos fragmentos y bueno, para que la lectura no sea más de 8 minutos, 7 minutos, no sé. ¿Te parece bien así? Acá me dice que mi conexión de internet es inestable, como me lo esperaba. Pero ¿te parece bien que empiece así entonces? Sí, adelante, se escucha perfecto. Yo les envío un saludo. Voy a leer un fragmento. El primer capítulo
se inicia con una cita, con un epígrafe de Erik Satie. Erik Satie era un músico importante, músico francés, que influyó mucho en Ravel, en Debussy, en Saint-Saëns. La cita dice, y que tuvo una vida complicada a pesar de ser un exquisito compositor. La cita dice, el mal puede venir tanto de abajo como de arriba. Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos, dijo una persona que creyó ser 72 personas, un poeta que fue 72 poetas. Y la verdad es la verdad, diga Agamenón su porquero, dijo otro poeta que fue 36 poetas y que quizás incluyó 36 hombres. Y por ello no puede extrañar que se haya dicho y se siga diciendo, ya a favor, ya en contra, pero siempre en misteriosas y caprichosas confluencias de imitaciones siglosas, al estilo de las más descarnadas, ilusorias y escandalosas, practicadas en todos los tiempos por impúdicos historiadores y astrónomos, rapsodas y teólogos, alquimistas y filólogos, pero sobre todo por psiquiatras, enfermeros y locos, que Violeta a veces es niña, a veces mujer, a veces una zarza, los ojos de un cuervo o un grano de trigo, un pez mudo que sale del mar y se ahoga, a veces un de polvo, de humo, de sal o un zumbido, una página suelta, un latido o apenas una letra, una gota de vino, un acorde en si bemol, una viruta, una piedrecita de pedernal errante o una calandria que engaña con el canto, a veces una pálida ala azul de mariposa que un rayo de sol quemó. Pero nada se descubrió que los cuervos vienen siempre a rayar el día, lo primero a levantarse es ir al ventanal y esperar. A veces no llegan en hora, entonces lee, de pie, lee. Bueno, se ve que se le cortó. Acá la novela está todo fluido. Se ve impecable. Se nos cortó Horacio, así que continúo la lectura. Si se puede conectar de vuelta, buenísimo, pero continúo por donde pueda. Leo un poco más para que no quede cortado, estamos acá al principio, así que en este momento hagan de cuenta que soy Horacio. Horacio tenía un gesto, fue profesor mío, yo había aprendido a imitarlo en una época, pero no lo voy a hacer. Una viruta, una piedrecita pedernal errante, o una calandria que engaña con el canto, a veces una pálida ala azul de mariposa que un rayo de sol quemó. Pero nadie supo, nadie sabe que dos cuervos piadosos la sobrevuelan, la reconocen y la llaman. Desde la vez que descubrió que los cuervos vienen siempre al rayar el día, lo primero a levantarse es ir al ventanal y esperar. A veces no llegan en hora, a veces lee de pie, lee poesía. La poesía que a la tarde o a la noche o en otras tardes y noches inciertas ha leído en soledad, otras pocas, al borde de la cama, junto a un hombre que la mayoría de las veces sigue durmiendo. Sostiene el libro entre las manos, contra el pecho, y un leve latido trepa de las líneas de las sienes, le corre por las venas de la frente. Y jamás una manta fue más cálida y lejana, y jamás fue más feroz el placer dentro de la cama. Un alto en la lectura, y con el alto llega la paz del silencio dentro y el silencio afuera. Las palabras se despegan del libro y alza la vista para ver a los cuervos, más oscuros que la oscuridad sobre la cual se perfilan, que descienden por el tejado de la iglesia. Reflejados en el vidrio del ventanal, ve difuso en su propio rostro el delta hundido del cuello, el arco de hombros y brazos que se desvanecen tras el libro que sostiene contra el pecho. Los cuervos salen de entre sus manos como de las de un ilusionista, revolotean sobre la cabeza espectral, parecen hurgar en la boca, cruzan los ojos que relucen como gotas de óleo húmedo, en sus movimientos devoran reflejos y sombras y se posan en el tejado de la iglesia. La cabeza agacha como si estuvieran concentrados en profundos pensamientos, dan breves pasos y mueven el cuerpo con aire de preocupación, movimientos de una solemnidad que le parece ridícula.
y ensoñada con ese puñado de noche sobre los párpados, con lo que le quitó a la noche, o lo que ésta pudo regalarle, demorada en la contemplación, siempre aguarda, no sabe qué, posiblemente nunca se sabrá, en el silencio deslumbrante y deslumbrada por las palabras. Aguarda, condenada y quieta como las estatuas que ha visto al andar sin rumbo por las calles, atrapada en el silencio que parece sugerir que ese instante de la mañana es el único en que el universo es un compás de espera y todas las cosas se detienen y no cambian, los latidos se apagan, salvo los de las mudas palabras. No se siente la respiración, no hay secuencias ni pasado. Felizmente, hasta el momento en que las siluetas aparecen, los ojos se le iluminan, infantiles, límpidos, los recuerdos se adormecen y solo el presente es la ferocidad de la carne, extrañamente organizada para que ella, ligada a la tierra como nunca antes lo ha estado, al punto que le impulsa a dudar de que ella sea ella, porque a veces, lo ha pensado en un intervalo disminuido, se siente una niña todavía. Una palabra de un libro que llega tropezando y borrosa se hunde en un eslabón de luz suelto y perdido, el trazo de una mancha que gotea, y se pasa la mano por la frente y no entiende por qué musita en la soledad de cuatro paredes lo que siente de sí misma, lo que siente que es, pero no sabría repetir aunque se lo propusiera. Una gota de vino que estuvo 1000 días encantada en la espuma de una nube. Podría seguir leyendo toda la novela, pero ese algo. Si tiene algo que decirle Horacio, prende el rezar. Y yo creo que va a ser el primer aplauso por WhatsApp que sale desde la casa de Manolo Lima. Así que un aplauso para Horacio. Así se entera. La novela, tiende a ser así. Si se fijaron, a mí me pasaba algo cuando lo leía, era que se me movía el pie. Y esto es porque es ritmo de poesía, en toda la novela, todo el tiempo. Bueno, te estaba presentando, y quedó cortadísimo, esto ha sido el día accidentado. Creo que tenemos luna llena, Mercurio retrógrado, alguna cosa de esa. Y bueno, hoy está Mercurio retrógrado. A ver, me avisaba antes. Bueno. Decía que ella está por crear el gentilicio para Rafael Peraza, un pueblo que de alguna manera creo que ingresa en tu poesía, tu pueblo, tu zona, tu geografía. Yo había leído poemas sueltos, Regina, tengo que confesarlo, y leí los 3 libros ahora en un escaso tiempo, lo cual... Pobre hombre, lo que tuvo que pasar. No, fue una linda experiencia, porque justamente iba a decir eso, que en realidad leyendo rápido y bueno, preparando montones de cosas para el festival y todo, y incluso cumpliendo con los talleres de siesta obligatorios que hago, es una poesía que se deja leer con la claridad de los cielos de esa zona, seguramente, ¿no? Una poesía que no está exenta de profundidad, no está exenta de reflexión, de trabajo con la palabra, pero que se lee con facilidad. O sea, que para mí, en mi caso, es una virtud, ¿no? Es una poesía donde yo vi algunos ejes que se repiten, sobre los que si querés podés hablar vos, cuáles son tus obsesiones poéticas, porque generalmente los creadores tienen algunos caminos por los que suelen transitar, y lugares a los que vuelven al lugar del crimen, como Pedro que vuelve siempre al lugar del crimen, ¿no? Pero por ejemplo los poemas son bastante telúricos en algunos casos, eróticos en otros casos, reflexivos. Bueno, hay una mezcla interesante, ¿no? Es una poesía que es del interior, de alguien que vive en el interior, que nos parece interesante, que el Festival Maldonado ha recogido esto, gente que escribe desde el interior. En el caso de la poesía, doblemente del interior, porque del interior del poeta o la poeta y del interior de la República, en cuyo caso es mucho más interior todavía. Dirás lo que tengas ganas de decir, corregime lo que esté mal, contame lo que quieras de tu poesía y lee lo que quieras. Faltó decir que bueno, son 3 libros editados que van. Sí.
que uno que se llama 23 veces Out. Y el primer libro, 23 Sí. veces Out, que bueno, se editó en 2017, obtuvo el premio Ópera Prima, un poco con esa cuestión que demoraba a 2 años, que lo recibió en 2019, que ahora eso se estabilizó. Luego está Señuelo por Editorial La Coqueta, bueno, 23 por Yourú, que veo que la edición de la novela también es por Yourú. Señuelo por Editorial La Coqueta, que tuve también la alegría de que el año pasado tuvo una primera mención en los premios nacionales. Y recién sacadito del horno, que tiene que ver con el horno, Gastronomía de Olvido, por Pez en el Hielo. También viene con un empujoncito del estímulo editorial de ese fondo Amanda, que impulsó 10 obras de poesía. Y bueno, y un poco tomando, bueno, muchas gracias por la lectura atenta. Un poco lo decía en broma, pero también sé de esos trabajos de sacar rápido una lectura y una conclusión, y a veces es también como querer trazar o esquematizar un universo interior, poético, o eso, de obsesiones, de lugares a los cuales vuelve una sensibilidad. También quiero agradecer a la invitación, a toda la organización, un cálido recibimiento y todo el trabajo que es valioso, y me encanta esto de compartir con Pedro la mesa, capaz que es por eso que las cosas no están saliendo, 2 Josefinos juntos, la energía Maragata y Josefina, hace como cosas, pero bueno, sí, es como una mezcla de algo obvio y algo que también uno, no sé si lo puede asegurar que todo surge. Sí, sin duda el territorio ejerce algo, ¿no? Hay una sensibilidad que emerge ahí, una posición sujeto que enuncia desde un lugar, que siente que tuvo una historia, que le va poniendo palabras, la va narrando esa historia, o a veces es una buscadora de la belleza de ese lugar, del sentido de ese lugar, que no siempre es evidente. Y por más que vos mencionabas lo telúrico, y sí es verdad que el campo está presente en mi poesía, es un campo que está mutando, y un campo de batalla, un campo de acción, un campo desolado, un campo fantástico, y bueno, tal vez eso, la escritura como campo para pensarse, para liberarse, para buscar, como un campo abierto. Si tomamos la etimología de Pampa, espacio abierto, y en ese espacio abierto es donde me voy construyendo también, y me voy pensando y voy ordenando esa identidad, o la voy haciendo visible. Con 23 creo que fue un empuje a una voz que necesitaba decir muchas cosas. Sobre todo acá, en este tambo, también se escucha David Bowie, o algo por el estilo. Telúrico Out. Sí, Out. Claro, porque el título está en inglés, uno podría 23 imaginarse. veces Out. Out de quedar out, quedar afuera, y Out también jugando con esa idea del afuera. Y bueno, ya Señuelo es tal vez otra construcción que va como rastreando una serie de procesos. Son como plaquetas que están hilvanadas ahí a través del juego con lo que es la palabra, lo que para ese yo es la palabra, esa sensibilidad. Y bueno, y luego gastronomía que va ya se desliga un poco, aunque siempre aparece esa sensibilidad un poco ligada hacia un territorio del afuera. Vos decías de una poesía que te resultó como accesible o cercana. Eso me parece muy, muy interesante, porque todavía a veces se
creo que se malentiende la profundidad poética sí hay un trabajo con lo léxico y que me parece, inclusive hay corrientes que han explorado esa riqueza no solo de lo polisémico, sino también de la construcción a través del lenguaje, como pienso ahora en el neobarroso, entre otras cosas, pero también hay una poética, una poesía que tiene capas y capas a través de un lenguaje tal vez que parece más accesible, no sé. Pienso... Igual a veces es más difícil escribir para que se entienda que escribir para que no se entienda, ¿no? Porque lo digo yo pensándolo como en general a mí me resulta más linda la poesía que entiendo, ¿no? Digo, que creo que hay gente que le gusta más el juego con la palabra y ese centrarse en un lenguaje por el lenguaje mismo, y hay otro polo en el cual la poesía quiere decir cosas. Y para eso se vale, por supuesto, el trabajo de la palabra que estás mencionando. Sí, ahí hay poéticas, hay poetas, y hay visiones del mundo, y decantan la palabra. Pero bueno, no sé si respondí. Hay más obsesiones también, además del campo, pero me gustaría que surjan de... Cuando leas y cuando lean, lo sabrán. Así que, si te parece, conversamos un poquito con Pedro, volvemos, así lo hacemos más movidito. Pedro Peña, San José. O sea, cuando uno piensa en San José, piensa en Paco Espínola. No. Omar Gutiérrez. ¿No? Jaime Clara. Pedro Peña. Wenceslao Varela. Es cierto, Wenceslao aparece mencionado en algún poema, en un epígrafe tuyo ahí, aparece Wenceslao, dije, hoy Wenceslao. Dije, aparte la poesía también como que nos transmite cosas que nos juntan entre las personas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cada vez que veo el nombre de Wenceslao me acuerdo de mi padre, por ejemplo, a mi padre le encanta Wenceslao Varela. En tu caso, lo tuyo no es la poesía, Pedro, ¿no? No ha sido el ramo dentro del que te has movido. Pedro es narrador, además de ser docente de literatura y maestrando en gramática. Podríamos llamarle, si le pusiéramos esos motes medievales, sería Pedro el Gramático. ¿No? Un gramaticando. Claro, gramaticando, que ha unido el sentimiento a la construcción de la palabra y anda por ahí analizando el infinitivo, no sé qué, ahora en este momento. Pero bueno, en realidad esto es un dato totalmente accesorio porque es amigo, lo conozco y fuimos compañeros de clase, compañeritos, y éramos los del fondo sentados molestando. ¿Sí? Y hacíamos los ejercicios. Pero bueno, Pedro es narrador y se ha destacado mucho dentro de la escena de la narrativa policial, del género negro, integra varios de sus libros, que ya perdí la cuenta, deben ser como 5 o 6, ya dirás cuántos son, todos con títulos largos y con alguna palabra negativa, muchos de ellos con la figura del detective Agustín Flores. Desastrado, Agustín Flores, alguno no, y también en realidad saltó Pedro a la palestra literaria con el premio Narradores de la Banda Oriental hace ya unos cuantos años, 2000, ¿cuánto fue? 2006, con un libro de literatura fantástica, ¿no? El Dor, ciencia ficción, ¿no? El Dor, un libro de cuentos ubicado en un planeta ahí, o sea, que seguramente remitía a Bradbury y esa gente. Y después se pasó al género negro y también ha transitado el género de la literatura infantil y juvenil, y por ahí anda, ¿no? Sí. Con unos cuentos de estos. Así que te damos la bienvenida, Pedro, una gran alegría que estés acá con nosotros, una vez más de Maldonado, porque ya habías venido. La gente que toma agua en la cachimba vuelve. Así que bueno, que nos cuentes un poco de dónde viene tu literatura, en qué estás. Me faltó mencionar una cosa, es el autor en cuyo libro se basa una película que se llama La noche que no se repite. La noche que no se repite. Los títulos de Pedro tienen eso de que le obligan a memorizar y uno que es muy débil en ese sentido. Así que
Bueno, Adelante. muchísimas gracias por sus presencias, gracias al grupo de organización, a Luis, a Nacho, a Johanna y a Servando por esta invitación tan bonita. Gracias a Ariel por la hospitalidad y a todos los que están aquí presentes, a Regina, al querido Horacio, que por suerte pudimos verlo al menos, un escritor que admiro. Y bueno, y la oportunidad de tener tantos amigos aquí cerca, de conocer, que no nos hemos saludado todavía, pero a Gonzalo, bueno, Elio, Sebastián, Leonardo, que anda por ahí, Andrea, con quien ya nos encontramos, y capaz que me olvido de alguien, pero en mi voluntad estaría nombrarlos a todos. En realidad, en el año 2006, cuando salió Eldor, en realidad el texto que iba a ganar ese concurso era otro, ¿sí? Y se pasó de páginas. Por lo tanto, en el acta del jurado dice que no pudieron premiar tal, les convido a que lo vayan a leer si quieren, tal y tal cosa, porque se excedía. Y después hablando con una de las jurados, con la querida Rosario Peiró, me decía, sí, tuviste suerte, porque ocurrieron dos cosas. Esa novela que era buenísima, de un escritor que todos ustedes tal vez conozcan, que es René Fuentes Gómez, se había pasado de páginas, y luego fue el año en el que se presentaron menos trabajos, así que tuve una suerte notable. Bueno, yo después empecé a publicar otras cosas. La suerte de campeón, perdón. Bueno, llegué, ahí está. Después empecé a trabajar distinto, esos cuentos eran de ciencia ficción, o eran como muy epigonales, digamos, o yo tomé ciertas cosas de otros autores que me gustaban y bueno. Después empecé una saga de novelas policiales en la colección Cosecha Roja, que ha coincidido en que se han podido, Rodolfo Santullo, que fue quien leyó el primero, lo mandó sin mi permiso a Marcela Saborido, y ya Marcela me contactó, y yo me acuerdo que en aquella época estaba justo en Perú cuando me llamó Marcela, y digo, bueno, vamos arriba, yo no tengo aspiraciones de ningún tipo, que se publique, y cuando vine ya estaba el libro pronto para publicar, y esa corriente de novela policial me ha llevado ya, en realidad son 11 libros en total, pero muy variados, ¿no? En esas novelas policiales sería el quinto de esa saga, que todos tienen un título de 6 palabras con una palabra negativa. Esta se llama Nada es una verdad tan grande, y es sobre... La última, ¿no? Sí, la última. Entre otras cosas cuenta sobre las logias de camioneros de Río Grande del Sur, que son agrupaciones de camioneros que tienen ciertos códigos y ciertas... y dan un poco de miedito para que se interiorizan el tema, y yo no quisiera dejarlo por acá por las dudas, porque Tengo que estamos tener cerca. miedo. Tengo que tener miedo. ¿Existe de verdad eso? Por supuesto, Porque y yo se va cuando acercando. Yo cuando leí el libro dije, está bravo. No, hay colectivos de camioneros que tienen un sistema que nosotros podríamos parangonar al de las ciertas logias ritualísticas que son agrupaciones de personas, por supuesto, que tienen un código común y un procedimiento a seguir, y ellos se reconocen con ciertas cosas que hacen en la ruta, con ciertos cambios de señas, y si se encuentran en un parador son capaces de reconocerse. Yo imagino que todas esas cosas también han llegado al Uruguay. Esa es la parte en la que interviene la imaginación, pero todo esto es algo que puede perfectamente rastrearse. Esa es una, y por otro lado la otra saga, digamos, es esta que se llama El Libro de los Mitos. En el año 98 me tocó, yo fui líder de campamento de la Asociación Cristiana de Jóvenes de San José en el campamento Artigas, que es un lugar que está en Colonia durante muchos años, 20 años, haciendo actividades de campamento, y en el 98 fui a trabajar a un campamento canadiense, y esta saga de novelas que edita Random, el sello Montena de Random, tiene que ver con ese lugar, y tiene que ver con historias que me contaron. Estuve en un lugar, por ejemplo, que es en un lugar que se llama Rat Portage, que es hoy por hoy una ciudad que se llama Kenora, pero Rat Portage es el lugar desde el que parte la expedición del cuento del Wendigo de Algernon Blackwood, que es un cuento que yo descubrí después, ¿sí? Es un cuento de terror, es uno de los cuentos de terror más interesantes que yo haya leído, y después de hecho profundicé en la obra de Blackwood, que es
tremendo escritor, pero además ese cuento estaba en el lugar en el que yo había visitado, y por lo tanto esta saga, esta serie de libros es un homenaje a mi experiencia en ese lugar, pero además al encuentro literario con alguien que había estado allí, que había hablado de ese lugar. A mí me gusta escribir de los lugares a los que voy, en los lugares es muy importante para mí el anclaje a un lugar. Yo no soy un escritor refinado, más bien soy un escritor, soy un escritor, me cuesta mucho incluso pensarlo, porque en realidad no vivo ni por asomo de la escritura. Vos hablabas de la película y yo le contaba a Sebastián, esa película la hicimos con $60.000 y llevamos 30 días con un equipo de 30 técnicos, con actores, y terminamos de pagar el último peso en el 2021, habíamos firmado en 2015. Entonces, todas las cosas que rodean el métier del escritor, a mí me resbalan un poco desde la perspectiva de considerarme escritor. Pero en el caso de ser un escritor, no soy de los escritores que tienen facilidad para el trabajo de la palabra, como por ejemplo Horacio, que tiene un ritmo, una fluidez y una cosa que puede distinguirse perfectamente, o los poetas como Regina. A mí me cuesta mucho el laburo, digamos. Pero de todos modos, hacer una cosa que puede resultarle muy difícil a los que trabajan con la palabra, que es contar una historia. Bueno, sí. A veces es más difícil el estilo que simplemente narra, que simplemente cuenta y que va más atado a los personajes que el regodeo de la palabra. O sea, digamos que lo que es fácil para uno es difícil para otro. Sí, puede ser. A mí me interesa mucho esa literatura, es decir, la literatura de quien puede trabajar la palabra y por ahí no tener una trama, no tener una historia, pero sí mover el mecanismo del lenguaje hacia su interés, ¿no? Me conmueve mucho cuando lo logran hacer y no cuentan nada, pero en realidad obviamente porque los temas y las tramas de última ya en ese tipo de trabajos logran ser secundarios. Pero también yo no reconozco mis carencias, digamos, y he trabajado sobre ellas, pero también creo que si hay un punto fuerte es que no le pongo límites a lo que imagino, y a mí me gusta imaginar desde que era muy pequeño, y yo creo que ahí está la conexión que dicen algunas personas que se generan cuando leen lo que yo escribo, que es una conexión, escribo novelas cortitas también, que se suelen leerse rápidamente, y suelen generar como imágenes fuertes, ¿no? En esta novela, por ejemplo, hay escenas muy explícitas, tanto de violencia como de expresiones de la sexualidad también, y bueno, lo aclaro esto porque tal vez no todo el mundo quiere encontrarse con eso en una novela. En esta novela, que es para otro tipo de público, si es que hay un público para la novela infantil y juvenil, más bien juvenil, bueno, ahí no van a encontrarse con eso. En La noche que no se repite, por ejemplo, cuando me entregaron la película terminada y se la hice ver a mis padres, me querían matar porque mi madre todo su grupo de cocina estaba invitado al estreno en el Teatro Mayor, y aquello empezaba con una puteada y terminaba, era todo una escena de una masturbación bastante explícita en el medio. Y para los que les interese esto, está en YouTube hoy por hoy, que puede haber pasado. Es cortita, a los directores les gusta decir que por lo menos es cortita. No, pero es muy ágil, está buena la película. Sí. ¿Sabes de qué no hablaste de Mito? No. Mito es un libro que está interesante porque de alguna manera es una pintura de algunos personajes reales. El Dios Verde anda por ahí. Sí, ahí me pasó una cosa rarísima con Mito, que yo creo que agarré también a un jurado un poco en falsa escuadra, porque armaron en la Fundación María Chacos, que es una fundación muy seria, armaron un concurso literario y pidieron cuentos sobre personajes griegos. Yo digo, bueno, voy a hacer un cuento sobre Aquiles, total. Y Quirón, ya que estamos, el maestro y el discípulo, y lo mandé. Y por allá me pagaron como 15.000 pesos por un cuento en el año 2010. O sea, estamos hablando de una cosa hazañosa. Conocí a Elisa Encina ahí en ese lugar, y bueno, ahí se generó, me invitaron a una ceremonia muy protocolar en esa fundación también. La verdad que es un libro que ese cuento fue el germen de otros que vinieron después con tema
mitológicos, digamos que es una cosa que me interesa, ¿no? Pero bueno, sí, es un cuento, es un libro raro. Yo sospecho que escribís bien, Pedro. Yo no lamento desmentirte, pero me parece que escribís bien. A mí, no me crean porque es amigo el tipo, pero... Creo que me dan tanto trabajo y me agarro tanta calentura que en realidad hoy cuando venía en el ómnibus que venía corrigiendo cosas y a ver qué podía leer, decía, bueno, pero qué burrada esto y qué esto otro y acá qué quise decir y esta temporalidad. Entonces yo reconozco que lo que a otras personas fácilmente tienen incorporado, a mí me cuesta. El otro día, mira, si te sirve de consuelo, Inés Bortagaray decía que cuando ella sentía que fluía y todo eso, cuando escribe guiones de cine o de lo que sea, guiones cinematográficos, le salen fácil. Pero dice que cuando ve que se está trancando, dice es literatura. Claro. Sí. O sea, la literatura es eso que tranca. Eso es lo que tranca. Así que, si tenés algo más para decir, lo decís ahora. Perfecto. Porque ya hasta dentro de un rato, así podemos escuchar las lecturas. No, decirles que la película está en YouTube, la pueden ver gratuitamente y se llama así y no se asusten y no hay reclamo. Y ya se evitan leer el libro y todo eso. O comparan el libro con la película, ¿no? Ahí está. Clásico ejercicio con alumnos. Cuando leen el libro y la película, ¿qué te gustó? ¿El libro o la película? Esta no lo pueden ver menores de 18. Y termino con esto, y Ulises te dice, no, el libro, dice, porque está como más redactado, te dice. Sí, claro, está redactado. Regina. Déjame una cosita más, porque como está Regina aquí, nosotros no tenemos una foto juntos, Regina, a pesar de estar en San José, no sé si nos habremos sacado una vez. Yo admiro el trabajo de Regina. Allá está el futuro. Ahí quedó registrado. Gracias, hermano. Nosotros tampoco tenemos casi fotos juntos. No, claro. Te felicito, Regina, no sé si te lo había dicho en público alguna vez, pero admiro tu Continuamos trabajo. escuchando la mesa de lecturas de la Fundación Manolo Lima, moderada por Ignacio de Palleja, con la participación de los escritores Pedro Peña, Regina Ramos y Horacio Bersi. La pizarnik es una pajarraca de plumas azules y pico de tinta, raíz zaguera pueblerina en Times New Roman 12, que puso sobre la mesa la receta llamándola Escorial. Hubiera querido ser Rimbaud o Baudelaire, pero sin sus sufrimientos. ¿Qué vivo? ¿Puedo escribir del hambre? No. Entonces escribo. Antojo de olvido. Faena. Orégano, sal, cuchillas. Todo quedaba previsto desde el día anterior. Los ajos se bañaban en el vino como dientes remojados para sonreír en la libación. A veces el chillido impresionaba a la memoria somnolienta y a mi fantasía que escuchaba desde la cama. Los cuerpos jamás impresionaban, por el contrario, eran curiosas transiciones. Los cuerpos caídos y mastodónticos, ella pintada, él porcino y velludo, como un adulto de camisa cuadrillé desprendida. De ella me llamaron la atención sus extremas pestañas, sus ojos de boba linda, de vaca, tonta, solemne, bonachona y majestuosa. Él, grasosamente sabroso y tradicional. Un grupo la trozaba, otro grupo lo depilaba. Es risible, pero preciso. Las cuchillas groseras, de mangos coloridos en plástico, fueron raspando en idas y venidas, olas de sonido seco en el torso animal, mientras la conversación distraía a un presente, mientras operaban con el vello al borde del filo. Diferentes espacios de acciones y descubrir lo fascinante de mi corto pantalón Adidas, de ropa de casa, gastado, sin rastro posible, con el de él, viejo borracho carneador, mismas rayas, semejante desgaste del color, semejante pobreza. Por medio de ella rendida y abierta, robada de sus alhajas que cuelgan en perchas de eucaliptus, todo rubíes en una obsidiana intestinal o pancreática, vio que la penaba con euforia, que buscaba un refugio en la tensión descarnada, y eso estorbaba o inquietaba. De todo ella lo que me mantuvo atenta fue su redondo y acuoso ojo verdoso fijado en la verdad, apuntando al tajo horizontal de la muerte, original rigidez con la que miran los moribundos, los muertos y los excitados, que tocan la verdad, la que espera. Y la toqué. Toqué ese ojo como se toca la panza del muñeco que ya no es interesante y lo es el misterio de su relleno. Lo esperable se agota y el deseo siembra un punto ciego, una pupila blanca. Verdoso bochón de posibilidades. Para mis 8 o 9 años manejaba apresurada la sugerencia.
No lo pedí, pero él lo supo hundiendo un finito cuchillo algo cóncavo en la cavidad y sacó el ojo dándomelo en la mano. Lo tuve un rato, un ojo turco abultado en mi palma. Corría con la novedad como impulsada por una energía nueva en mi poder, como la de cualquier juguete nuevo. La visión, por más reveladora, tiene que ajustarse a la practicidad de la vida. Todos trabajaban, yo visionaba la gelatina. El ojo en la mano, la captatio carneada. Probar el arte de la unión en la parrilla del segundo día. La virilidad de él estaba en la cantidad de grasa. Ella tenía riquezas, pero él, dinero. Un inmenso tarro lechero ha sido el botijo más grande que vi en mi vida. Emergió una arpillera que por los extremos tornearon dos hombres, generando un torniquete con forma de caramelo, que abierto mostraba un enjambre de trocitos calientes. Los tomábamos con la mano y comíamos repugnados por el placer. Al tercer día solo era lavar, guardar y ocultar. Se daba el pago y rendidamente a descansar. Toda la faena. El discurso elaborado encerrando el perdón. Por la carne buscamos el cultivo. Sabemos del dolor hundiendo los dientes y no cosechando. Simplemente un ojo de vaca en la mano. El surrealismo es un lugar criollo o bucólico más. No hay mascotas, no se nombran animales. El nombre de las cosas no cambia su destino. El nombre de las cosas hace una lectura. Mejor nombremos y la verdad estará siempre dispuesta. Senté la belleza en mis rodillas y le expliqué. A pesar de que te esmeres, a pesar de que confundas y logres dirigir las más cuidadas intenciones, en el fondo serás la boba y ella la carne de mi poesía. Barriga de Buda. Cocino para el futuro. Ser deseada, ser leída, ser comida. Tengo la vanidad robusta, remendada por una mujer, alimentada en la falta, una en cada nudillo. El cuerpo enseñado a boca, a consuelo del espejo rígido, grueso no dicho, de un hijo nieto, o de un verbo sin conjugar. Crecer. Luz cálida. El tránsito es salir a buscar un pan, asiento tras asiento, todos los días, refinado en palabras que no ocupen ni pesen demasiado. Volver con el surtido, ahogada, sucia, toda amarilla, contar en la ducha, 7 días fuera de casa. En ese deleteo tengo la R en el pecho y pienso, dejar los poemas liberados en internet, dedicándome a traficar canónicos programas. La gota amplificada, la lágrima del pez, que también es amarilla, parece que soles llevan el entendimiento como la sabiduría hecha grasa, choclos, zapallos, dientes, girasoles, miel, cerveza, aceite, polenta, queso, calostro, fardos. O la poesía del día, del color sin carne. Oro niño a las 11 de la mañana juntando monedas. O niña indómita, queriendo un libro en el espejo. Migas. Tomar recuerdos. En la certeza se concentra un sabor, no la apetencia. Todo es hecho, es intento, galaxia o añicos. Limpiamos para volver a ser, y así lo único constante es el hambre. Lo cual nos deja con hambre de más poesía y de los otros libros también. Bueno, es difícil después de esto porque aparte los poetas tienen, con los recitales, tienen la voz entrenada. Yo creo que voy a leer un texto de algo que estoy escribiendo ahora y que llevo escribiendo sin tiempo y que estoy, como verán, corrigiendo porque tienen apuntes por todos lados, pero es un texto que significa mucho para mí porque habla de alguien que quise mucho. Entonces, a ver si lo puedo ver. Se llama Emilio. Cuando Emilio murió, tuve mi primera crisis de fe importante. Yo tenía 23 años, era el año 98. Emilio tal vez habría cumplido 16. Hasta ese momento yo era un buen cristiano,
Cuando era chico me habían llevado a catecismo y me habían inculcado en mí el sentimiento de la culpa, hasta por cosas nimias, como por ejemplo matar moscas con un matamoscas. La catequista de aquellos tiempos decía que quienes mataran irían a parar al infierno, y yo de última estaba matando bichitos y me encantaba. De manera que la culpa me estremecía. Ahora, no, que lo pienso, tal vez tener en las entrañas una culpa capaz de estremecer no alcance para ser un buen cristiano. Pero al inicio de mi adolescencia, en casi todos los domingos de mi primer año liceal, yo había ido a la misa de las 10 ante el terror de mis padres y de mis abuelos. Ignoro por qué un gurí como yo, a medio camino entre el campo y la ciudad, al que le gustaba leer, pero también salir a cazar pájaros con la onda, podía llegar a sentir aquel interés por un rito tan repetitivo. Me había aprendido los pasos, los tiempos, las oraciones, los ademanes, la forma de estar parado, sentado o hincado. Comulgaba siempre con tranquilidad en el corazón. El único momento incómodo de toda la ceremonia era cuando le dábamos a quienes teníamos a nuestro lado el saludo de paz, ya que no me gustaba andar besando viejas y me ponían nerviosos las personas más jóvenes que iban a misa. No podían estar allí por algo bueno, pensaba. Yo iba a las misas en ayunas, puesto que en aquella época nos habían hecho creer que no se podía comer nada al menos una hora antes de la hostia. Pero aquella predisposición mía a lidiar con las cosas eternas en un templo solo duró un año. La adolescencia me fue desviando de lo que podría haber sido una vocación sacerdotal, que por otro lado era muy lógico, ya que no tenía mucha suerte con las chicas y siempre he abrigado la idea de que mucho sacerdote que anda por el mundo, antes que vocacional del sacerdocio, es un fracasado en el amor y sus adyacencias. Aquella tarde de otoño del año 98, en la que Emilio murió, a pesar de que había corrido una eternidad entre mis 12 y mis 23 años, los rescoldos de lo que había sido, en algún momento, una fe sincera, casi se apagaron del todo. Por aquellos años yo me desempeñaba como líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes e iba de campamento todos los años, varias veces al año. Emilio había sido uno de mis acampantes predilectos, uno de esos gurises que uno quiere tener en su grupo, por la energía que son capaces de transmitirles a los demás. Siempre estaba buscando cosas para hacer, tenía un físico envidiable y a pleno, todo fibra muscular, energía, potencia. En cierta ocasión, estando en el campamento Artigas, quedé de encontrarme con alguien que venía de San José con un encargo para mí. Para ello debía trasladarme hasta un balneario cercano, cuyo nombre siempre me pareció hermoso, Brisas del Plata. Emilio se ofreció a acompañarme, así que salimos, no había entrado el sol y caminamos juntos 2 kilómetros por la playa. Íbamos con cuidado de no encontrarnos ningún animal extraño, ya que alguien había contado algunas historias con víboras que por la noche bajaban del monte a beber el agua dulce del río. Después de recogido el encargue, lo que no fue del todo sencillo, volvimos por el mismo camino, un poco más aterrorizados, ya que la luna, en su esplendor, esparcía su luz sobre infinidad de árboles en movimiento que proyectaban sombras macabras. Cuando llegamos de nuevo al campamento, nos reímos mucho de nuestro apurado regreso, casi sin hablar por las oscuras playas de Brisas del Plata, habitadas de espectros con brazos de ramas. Emilio iba a ser un gran deportista, solo debía dominar un poco ese carácter impulsivo que generalmente tienen las personas demasiado energéticas. Aquella tardecita de marzo del 98, en una práctica de fútbol en el gimnasio de un cuadro importante, mientras desplegaba toda su potencia física, a Emilio le estalló un aneurisma y murió. Así, sin más, sin aviso previo, sin nada que objetar, sin reproches, sin miedo, sin angustia. Y yo, que era cristiano, incluso podría decir que hasta católico, comencé a mirar a Dios con desconfianza. Gracias. Bueno, creo que más o menos tendríamos que ir dando por cerrado y si los autores tienen ganas de decir algo más, comentar alguna otra cosa, si querés leer algún texto más, de lo que sea, podemos tomar 2 o 3 minutitos. Y voy antes de olvidarme, a leer el mensaje que manda Horacio desde Roma. Las profundidades de Internet. Dice: agradezco profundamente el esfuerzo hecho por ustedes, la pasión y la alegría que le ponen a la literatura. Un fuerte abrazo a los organizadores y lectores y al público asistente, también el agradecimiento. O sea que
hay maneras de estar, hay maneras de estar y bueno. Así que, no sé si tienen ganas de decir algunas palabras finales o decir versos finales. Agradecer de nuevo, en mi caso, la paciencia y la oportunidad de estar acá diciendo a ustedes y a tantos amigos, incluso gente de las letras con las que tal vez no nos conozcamos tanto, pero que sabemos de sus trabajos, y bueno, ojalá podamos intercambiar, seguir haciendo estas cosas y felicitarlos por el lugar y por la maravilla que han creado. Nada más, la verdad, Nacho, ha sido bellísimo compartir este rato con ustedes. Bueno, adhiero a las palabras de Pedro, nuevamente agradecerles a todos también la escucha, la presencia, a toda la organización y la alegría que es volver a compartir, ni que hablar y encontrarse, y bueno, también en este comienzo ya algo avanzado de año, que sea también uno de los tantos eventos de este año que convoque a las letras y a otras artes. Gracias. Bueno.